Volvemos a verlos, aunque ocasionalmente, en los lugares de visita imprescindible. Aragón va recuperando al turista de China y sobre todo Zaragoza, que es donde se focaliza. La catedral mucho sagrado, qué bonita. Y el Pilar también me gusta, sí. Y comida, puede ser. Fiesta ¿Del Pilar? de la Pilar, sí, es muchísima famosa. En lo que va de año, cerca de 8.000 han visitado la capital aragonesa y el objetivo es volver a lograr cifras de 2019, cuando los chinos fueron el primer turista extranjero en la ciudad, con hasta 79.400 turistas. El turista chino no le gusta la playa y por lo tanto busca turismo interior y necesita que haya cultura, patrimonio e iconos internacionales que pueda reconocer. En este caso Goya en Zaragoza es un icono internacional y ahí es donde tenemos nuestra fuerza para poder atraer un turista que busca también buena gastronomía y buenos hoteles. Gastan al día hasta un 50% más que el turista medio y supera las 2 noches de hotel. Para atraerlos, desde Zaragoza Turismo están perfilando la estrategia, que arrancará en 2024 y hasta 2026 buscará impactos como el de Weibo, la principal red social china que sitúa a Aragón como el mejor destino de aventura en Europa.